Buenas noches, familia do Umbral. ¿Están listos para cruzar el umbral del pánico? ¿Alguna vez has sentido un escalofrío mientras deslizas por TikTok en la noche? No ese frío común, no el que sientes cuando bajas la temperatura del aire acondicionado o cuando una corriente de aire roza tu piel. Es algo más profundo, más visceral, como si un par de ojos invisibles te estuviera observando desde el otro lado de la pantalla. Un presentimiento que te hace mirar por encima del hombro, aunque estés solo en tu habitación. En octubre de 2022, una joven mexicana llamada María, ya apenas de 19 años, subió un video de 15 segundos que se volvió viral por todas las razones equivocadas. Ella sonreía, bailaba con la despreocupación de alguien que solo quiere divertirse, pero había algo extraño en una sombra en la esquina de la pantalla. Inmóvil apenas discernible, un sonido que no debería estar ahí, como un susurro que se colaba entre la música pop. Días después, María desapareció sin dejar rastro, y lo peor de todo, ese video sigue ahí, flotando en la app con millones de vistas, y comentarios que se acumulan como ecos de un grito en "yo también lo vi". Hoy te voy a contar una historia que no deberías escuchar, una historia que te hará dudar de cada video que veas en TikTok, de cada reflejo en tu espejo, de cada sombra que cruza tu habitación. Prepare. Pero por favor, no veas esto solo. Era una noche cualquiera de octubre en un pequeño pueblo en el estado de Michoacán, México. El aire olía a tierra húmeda y a las flores de cempasúchil que empezaban a decorar las calles para el Día de Muertos. María vivía en una casa modesta, de paredes de adobe y un tejado que crujía con el viento. Su habitación era su santuario, en una cama cubierta con una colcha bordada por su abuela, pósters de bandas pop pegados con cinta adhesiva y un espejo grande antiguo que heredó de su bisabuela. Ese espejo siempre le había dado un poco de escalofríos. Tenía un marco de madera tallada con figuras que parecían rostros retorcidos y los mirabas demasiado tiempo. Pero María no era de las que se dejaban llevar por supersticiones. Era una chica moderna adicta a TikTok, siempre buscando la próxima tendencia que la haría destacar. Soñaba con ser influencer, con dejar su pueblo y viajar por el mundo, con que su nombre apareciera en las pantallas de millones. Esa noche, como tantas otras, encendió su celular, ajustó la luz del anillo LED que había comprado en línea y grabó un video. Era un baile sencillo, al ritmo de una canción pop que sonaba en todas partes. Pero cuando lo subió, algo cambió para siempre. En el fondo del video, apenas visible en la penumbra de la habitación, había una figura. No era una sombra normal, no era un truco de luz. Era algo humanoide, pero no del todo humano. Estaba inmóvil, en la esquina donde el espejo reflejaba la pared opuesta. Sus contornos eran borrosos, pero los comentarios no tardaron en llegar, como una avalancha. ¿Quién está detrás de ti? María, eso no es un filtro, borra ese video ahora. Algunos pensaron que era una broma, un montaje para ganar atención. Otros, más supersticiosos, mencionaron leyendas locales en La Llorona, el Nahual, o algo peor, algo que no tenía nombre. María respondió con una risa nerviosa en los comentarios tranquilos: es solo un filtro raro. ¿Qué tal mi baile? Parosas Hoyos. En el siguiente video, contaban otra historia. Había algo en su mirada, un destello de miedo, como si supiera que lo que había captado no era un error. En los días siguientes, los videos de María cambiaron. Ya no eran alegres ni llenos de energía. Sus movimientos eran rígidos, su sonrisa forzada, como si estuviera actuando para alguien más que sus seguidores. En uno de los videos, mientras bailaba, se detuvo de repente, con la cabeza ladeada, como si hubiera escuchado algo. Un sonido extraño resonaba en el fondo, apenas audible bajo la música, en un murmullo, como si varias voces hablaran al mismo tiempo, pero en un idioma que nadie podía entender. Los comentarios se llenaron de especulaciones. ¿Qué fue ese ruido? María, ¿estás bien? Eso no suena normal. Algunos seguidores, los más atentos, comenzaron a notar detalles perturbadores. En un video, el espejo detrás de ella no reflejaba la habitación correctamente. Mostraba una puerta entreabierta,
aunque María juraba que estaba cerrada con llave. En otro, una mano pálida, de dedos largos y nudosos, apareció por un solo cuadro, tan rápido que tenías que pausar el video para verlo. María comenzó a interactuar de manera extraña en los comentarios. ¿Ustedes también lo escuchan?, escribió en una publicación. No es un filtro. No sé qué es esto. Sus amigos cercanos, los pocos que aún la visitaban, notaron que algo no estaba bien. María había dejado de salir de casa. Ya no iba a la escuela, no respondía mensajes, no contestaba el teléfono, pasaba horas encerrada en su habitación, con las cortinas cerradas, el celular siempre en la mano. En un audio que le envió a su mejor amiga, Carla, se la escuchaba susurrar, con la voz quebrada: no puedo parar de grabar. Es como si algo quisiera que siguiera, como si me estuviera mirando. Carla intentó convencerla de que borrara los videos, de que dejara TikTok, pero María se negó. No entiendes, dijo. Si paro, va a ser peor. Los videos de María se volvieron más caóticos. Ya no velaba, ya no intentaba seguir las tendencias. En cambio, grababa su habitación en la penumbra, apuntando la cámara hacia los rincones, hacia el espejo, hacia las sombras que parecían moverse cuando nadie miraba. En uno de esos videos, susurró algo que hizo que el internet explotara. ¿Han oído hablar del reto de medianoche? Nadie sabía de qué hablaba, pero el término se volvió viral en cuestión de horas. Los usuarios comenzaron a buscar en TikTok, en foros, en redes sociales, y encontraron menciones dispersas, publicaciones antiguas de cuentas abandonadas, que hablaban de un reto que nunca debía intentarse. La leyenda decía que si grababas un video exactamente a medianoche, mirando un espejo en la oscuridad, algo aparecería, no en la vida real, no frente a ti, sino en la grabación, algo que solo podía verse en la pantalla de tu celular. María parecía consumida por este reto. Sus videos ahora eran todos grabados a medianoche, como si estuviera siguiendo un ritual. La Habitation, que antes estaba llena de vida, ahora parecía un lugar olvidado. Los pósters estaban despegados, la colcha bordada estaba arrugada en un rincón, y el espejo parecía más grande, más imponente, como si ocupara todo el espacio. Las paredes tenían manchas oscuras, como si el moho hubiera comenzado a crecer en cuestión de días. Y en cada video, la figura en la esquina se volvía más clara. Ya no era solo una sombra, era alta, delgada, con brazos que parecían estirarse más allá de lo natural. Sus ojos, si es que podían llamarse ojos, brillaban como dos puntos de luz blanca, fríos, que atravesaban la pantalla. Los comentarios eran un caos de súplicas y teorías amarillas. Por favor, eso no es humano, llama a un sacerdote. Pero ella respondía, siempre con las mismas palabras: no puedo. Él quiere que lo muestre. Mientras los videos de María se volvían más oscuros, mientras su habitación parecía consumirse en sombras, otras vidas comenzaron a cruzarse con el misterio del reto de medianoche. No era solo su historia, era como si algo, una fuerza invisible, estuviera tejiendo una red, atrapando a cualquiera que se atreviera a mirar demasiado cerca. En el pequeño pueblo de Michoacán, donde el aire olía a cempasúchil y a miedo, las personas que conocían a María o que simplemente habían visto sus videos, comenzaron a sentir el peso de algo que no podían nombrar. Sus historias, sus temores, sus desesperados intentos por entender, se convirtieron en piezas de un rompecabezas que nadie quería completar. Carla era la mejor amiga de María desde que eran niñas. Habían crecido juntas, compartiendo secretos bajo el roble del patio de la escuela, riendo de las historias de miedo que contaban los abuelos del pueblo. Pero ahora, en octubre de 2022, Carla apenas reconocía a su amiga. María había cambiado. Ya no era la chica que se reía hasta que le dolía el estómago, la que soñaba con viajar a la Ciudad de México y abrir un canal de YouTube famoso. En su lugar, había una sombra de María pálida, con ojeras que parecían hundirse hasta los huesos, siempre mirando su celular como si estuviera hipnotizada. Carla lo notó por primera vez cuando María dejó de responder sus mensajes. Estoy ocupada grabando, fue todo lo que dijo en un audio, con una voz que sonaba hueca, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. Una noche,
Carla decidió enfrentarla. Caminó hasta la casa de María, sintiendo un nudo en el estómago que no podía explicar. El pueblo estaba extrañamente silencioso, como si incluso los grillos supieran que algo no estaba bien. Cuando tocó la puerta, doña Elena, la madre de María, la recibió con los ojos enrojecidos. «No quiere salir de su cuarto», dijo, apretando el rosario que siempre llevaba. «No sé qué le pasa, Carla no es mi hija». Carla subió las escaleras, cada peldaño crujiendo como un lamento. La puerta de María estaba cerrada, pero se escuchaba un murmullo desde el otro lado, no como una voz, sino como varias, hablando al mismo tiempo, en un idioma que no podía entender. Cuando Carla abrió la puerta, encontró a María sentada en el suelo, mirando el espejo. No se movió, no la miró, solo sostenía su celular, grabando con la cámara apuntada al cristal. «María, ¿qué estás haciendo?», preguntó Carla, pero su voz sonó débil, como si el aire de la habitación la absorbiera. María giró la cabeza lentamente, y sus ojos eran como pozos vacíos, sin vida. «Lo estoy mostrando», susurró. «Él quiere que lo vean». Carla sintió un escalofrío que le recorrió la columna, como si alguien hubiera deslizado un dedo frío por su espalda. Intentó tomar el celular de María, pero ella lo apartó con una fuerza que no parecía suya. «No lo toques», dijo, con una voz que no era del todo suya, como si alguien más hablara a través de ella. Carla no se dio por vencida. Durante los días siguientes, investigó el reto de medianoche, buscó en TikTok, en foros, incluso preguntó a los ancianos del pueblo. Una anciana, conocida por sus historias de brujería, le habló de un espejo que había pertenecido a una mujer en los años 40, una curandera que usaba espejos para hablar con los que no están. Según la anciana, ese espejo, el mismo que ahora estaba en la habitación de María, había sido sellado después de que la curandera desapareciera en circunstancias extrañas. «No mires demasiado tiempo», le advirtió la anciana, con los ojos nublados por el miedo, «porque lo que está dentro te mira de vuelta». Carla intentó convencer a María de que se deshiciera del espejo, pero cada vez que lo mencionaba, María se ponía histérica. «No puedo», gritaba, «si lo rompo, me llevará con él». Una noche, desesperada, Carla entró a escondidas en la habitación de María mientras ella dormía. El espejo estaba cubierto con una sábana, pero aún podía sentir su presencia, como si el cristal respirara. Cuando levantó la sábana vio su propio reflejo, pero no estaba sola. En el fondo, había una figura alta, con brazos largos y ojos brillantes. No estaba en la habitación, solo en el reflejo. Carla dejó caer la sábana y salió corriendo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría. Desde esa noche, comenzó a tener pesadillas en rostros pálidos, que la observaban desde espejo, susurros que la llamaban por su nombre, una mano fría que tocaba su hombro en la oscuridad. Diego era un estudiante de 22 años, un fanático de las teorías conspirativas y los misterios de Internet. Había descubierto los videos de María por casualidad, mientras buscaba contenido para su propio canal de TikTok, donde analizaba creepypastas y leyendas urbanas. Al principio pensó que los videos de María eran una actuación brillante, un montaje diseñado para volverse viral, pero cuanto más los veía, más lo perturbaban. Había algo en la figura del fondo, en los murmullos, en la forma en que María miraba la cámara, que no parecía falso. Diego comenzó a obsesionarse. Pasaba horas pausando los videos, analizando cada cuadro buscando pistas. En uno de ellos, notó un detalle que lo hizo estremecerse. En el reflejo del espejo, había un símbolo grabado en la pared, un círculo con líneas que parecían un ojo estilizado. No estaba en la habitación real, solo en el reflejo. Diego investigó el símbolo y encontró referencias en textos antiguos sobre rituales prehispánicos. En la cultura nahua, los espejos de obsidiana eran usados por los sacerdotes para comunicarse con los dioses, o con algo más oscuro. Algunos textos hablaban de los que ven desde el otro lado, entidades que podían cruzar al mundo de los vivos si se les daba una invitación. Diego comenzó a sospechar que el reto de medianoche
No era solo una moda de TikTok, sino algo mucho más antiguo, algo que había sido adaptado a la era digital. Publicó sus teorías en Reddit, bajo el seudónimo Ojo Oscuro, y rápidamente atrajo a otros usuarios que habían visto los videos de María. Algunos compartieron sus propias experiencias en sombras en sus habitaciones, susurros en sus audífonos, celulares que se encendían solos a medianoche. Diego, contra todo sentido común, decidió probar el reto de medianoche. Compró un espejo pequeño, lo colocó en su habitación, y a medianoche grabó un video. Al principio, no pasó nada. Solo estaba él, mirando su reflejo, riendo nervioso para la cámara, pero cuando revisó la grabación vio algo que lo hizo tirar el celular al suelo. En el reflejo detrás de él, había una figura idéntica a la de los videos de María, alta, delgada, con ojos que brillaban como luciérnagas. Pero lo peor no era la figura, era su propio reflejo. En el video, Diego sonreía, aunque estaba seguro de que no lo había hecho. «Eso no era yo», escribió en un post que borró horas después. «Era como si alguien más estuviera usando mi cara». Desde esa noche, Diego comenzó a cambiar. Sus amigos notaron que estaba más callado, más paranoico. Cubrió todos los espejos de su apartamento con sábanas y cinta adhesiva. Dejó de publicar en TikTok, pero seguía recibiendo mensajes de cuentas sin nombre, con videos que mostraban su propia habitación, grabados desde ángulos imposibles. En uno de ellos, la cámara enfocaba un rincón donde no había nada, pero se escuchaba un susurro en Diego: «Sigue grabando». El padre Ignacio era un hombre tranquilo, conocido en el pueblo por su fe inquebrantable y su disposición a ayudar a quienes enfrentaban problemas que no se explican. Cuando doña Elena, la madre de María, le pidió que visitara la casa, él no dudó. Había oído rumores sobre los videos de María, sobre el reto de medianoche, y aunque no entendía TikTok ni las redes sociales, sabía reconocer el mal cuando lo sentía. Al entrar en la habitación de María, el aire se sentía pesado, como si estuviera cargado de electricidad estática. El espejo, cubierto con una sábana, parecía palpitar, como si algo dentro de él estuviera vivo. El padre Ignacio retiró la sábana con cuidado, sosteniendo su crucifijo con fuerza. El reflejo del espejo era normal, al menos al principio. En la habitación, desordenada, con la cama sin hacer y las cortinas cerradas, pero cuanto más miraba, más notaba algo extraño. En el reflejo, había una puerta que no existía en la habitación real, una puerta de madera negra entreabierta con una luz pálida que se filtraba desde el otro lado. «Esto no está bien», murmuró, rociando agua bendita sobre el cristal. Pero el agua no se deslizó como debería. Pareció evaporarse al tocar el espejo, dejando un olor a quemado en el aire. El sacerdote comenzó a investigar la historia del espejo. Habló con los ancianos del pueblo, quienes recordaban a la bisabuela de María, una mujer llamada Doña Rosario, conocida por sus habilidades como curandera. Según las historias, Doña Rosario usaba el espejo para ver más allá, para contactar a los muertos o a entidades que no debían ser invocadas. Una noche, en 1947, Doña Rosario desapareció, y el espejo fue guardado en un almacén, sellado con oraciones y cadenas. Nadie sabía cómo había terminado en la habitación de María. El padre Ignacio sospechó que el reto de medianoche no era solo un juego viral, sino una forma moderna de un ritual antiguo, uno que abría puertas que debían permanecer cerradas. El sacerdote intentó un exorcismo, pero algo lo detuvo. Cada vez que pronunciaba una oración, el espejo parecía vibrar, emitiendo un zumbido bajo que hacía temblar las paredes. Doña Elena, que observaba desde la puerta, gritó cuando vio una mano pálida aparecer en el reflejo, presionando contra el cristal desde el otro lado. El padre Ignacio retrocedió, con el crucifijo temblando en sus manos. «Esto no es un demonio», dijo, con la voz quebrada. «Es algo más antiguo, algo que no conocemos». Vigilante y Cazador eran dos hackers que operaban en los márgenes de Internet, en foros donde se discutían conspiraciones, fallos tecnológicos y fenómenos inexplicables. Vigilante fue el primero en notar la cuenta Espellovacio, la fuente original del reto de medianoche. La cuenta no tenía datos personales,
solo videos de espejos en habitaciones oscuras, con subtítulos que parecían advertencias a no mires demasiado. Ellos están esperando. Vigilante rastreó la cuenta hasta un servidor que no debería existir. Una dirección IP que cambiaba constantemente, como si estuviera diseñada para no ser encontrada. Cada video de espejo vacío estaba codificado con patrones extraños, frames ocultos que contenían mensajes. En uno de ellos, Vigilante encontró la frase, "Te estamos viendo", escrita en un rojo tan oscuro que parecía sangre. Cazador, un hacker más experimentado, se unió a la investigación, analizó el código fuente de TikTok y descubrió algo que lo dejó sin palabras. Había una función en la app que activaba la cámara frontal de los celulares incluso cuando no estaba en uso. No era un error, no era un descuido, era algo intencional, como si alguien hubiera programado la app para espiar a los usuarios. Pero lo más extraño era el destino de los datos a las grabaciones. No iban a los servidores de TikTok, sino a un lugar desconocido, un servidor que Cazador no podía rastrear. Es como si la app estuviera viva, escribió en un foro, antes de desaparecer de internet. Vigilante continuó solo, cada vez más paranoico. Comenzó a recibir mensajes de cuentas sin nombre, con videos que mostraban su propia habitación, grabados desde ángulos imposibles. En uno de ellos, la cámara enfocaba un espejo en su pared, y en el reflejo estaba él, pero no estaba solo. Una figura alta con brazos largos estaba detrás de él mirándolo. Vigilante cubrió todos los espejos de su casa y dejó de usar TikTok, pero los mensajes seguían llegando. "No puedes escapar", decían. "Ya te vieron". Las historias de Carla, Diego, el padre Ignacio y Vigilante no eran aisladas. Cada uno, a su manera, había sido tocado por el reto de medianoche, por el espelo, por la figura que parecía habitar en los reflejos. Carla comenzó a evitar los espejos, pero sentía que algo la seguía, un peso en su espalda que no podía explicar. Diego dejó de dormir, convencido de que la figura de sus videos estaba ahora en su apartamento, esperando en las sombras. El padre Ignacio guardó el espejo en la iglesia, bajo llave, pero escuchaba susurros en la noche, como si el cristal estuviera llamándolo. Y Vigilante, el hacker que pensó que podía descifrar el misterio, desapareció tras publicar un último mensaje: "No lo hagan, no. Miren". Mientras tanto, los videos de María seguían circulando, como un virus que se propaga sin control. Y un año después de su desaparición, un nuevo video apareció en su cuenta. No había sonido, solo ella, sentada en su habitación, mirando a la cámara. Sus ojos eran vacíos, su piel casi translúcida. La figura estaba detrás de ella, más cerca que nunca, con sus manos casi tocando sus hombros. El video terminaba con un primer plano de su rostro, y por un segundo, sus ojos brillaron con una luz blanca, inhumana. Entonces llegó el video, que lo cambió todo. Fue subido a las 3 de la madrugada, la hora que en el folclore mexicano se conoce como la hora del diablo. María estaba sentada en el suelo, con las rodillas contra el pecho, llorando en silencio. Sostenía el celular con manos temblorosas, apuntando hacia el espejo. "Miren", susurró, con la voz rota, "miren bien". En el reflejo del espejo, no estaba solo la habitación, había rostros. Decenas de rostros pálidos con ojos vacíos como máscaras de cera, mirando directamente a la cámara. No se movían, pero había algo en ellos, una presencia que hacía que la piel se erizara. Sus bocas estaban cerradas, pero parecían susurrar, como si sus voces se mezclaran con el aire. El video terminó con un grito desgarrador de María, y la pantalla cortó a negro. A la mañana siguiente, María había desaparecido. Su familia, desesperada, forzó la puerta de su habitación, que estaba cerrada por dentro. Encontraron el celular en el suelo, con la batería completamente agotada, aunque lo había cargado esa misma noche. La ventana estaba cerrada, las cortinas inmóviles. No había señales de lucha, no había nada fuera de lugar, excepto el espejo, que ahora estaba cubierto con una sábana vieja, como si alguien hubiera intentado ocultarlo. La policía de Michoacán investigó, pero no encontró pistas. No había huellas, no había testigos,
No había nada que explicara dónde estaba María. El caso fue archivado como desaparición voluntaria, pero los que conocían a María sabían que eso no tenía sentido. Ella no habría huido, no sin su celular, no sin despedirse. Pero los videos de María no desaparecieron. Siguieron en su cuenta, acumulando vistas, comentarios, teorías, y entonces algo peor comenzó a suceder. Otros usuarios inspirados o curiosos empezaron a intentar el reto de medianoche. Al principio parecía una moda más, otro desafío viral como tantos otros, pero las historias que surgieron no eran normales. Un adolescente en Guadalajara subió un video donde, en el fondo, una figura idéntica a la de los videos de María estaba parada en su puerta. Una chica en Monterrey grabó un clip donde una voz, baja y gutural, susurraba su nombre, aunque vivía sola. En cada caso, había un patrón en quienes hacían el reto o dejaban de publicar. Algunos simplemente abandonaban sus cuentas, otros, según rumores en redes, desaparecían. Y los que fueron encontrados no eran los mismos. Hablaban de pesadillas, de sombras que los seguían, de susurros que no podían explicar. El misterio del reto de medianoche comenzó a crecer, como una mancha que se expande en la oscuridad. Los usuarios de TikTok y Reddit empezaron a investigar, buscando el origen de esta locura. Encontraron menciones de cuentas olvidadas creadas años atrás, que hablaban de un ritual similar. No era exactamente el mismo, pero las similitudes eran inquietantes. Hablaban de espejos de la medianoche, de algo que te encuentras si lo invitas. Algunos creían que era una broma, un criopista moderno creado para asustar. Otros, especialmente los más cercanos a las tradiciones mexicanas, relacionaban el reto con historias antiguas. En Michoacán, los ancianos contaban cuentos de espejos embrujados, puertas al otro mundo que se abrían si las mirabas demasiado tiempo. Decían que los espejos no solo reflejaban lo que veías, sino lo que querían que vieras. Un usuario anónimo, que se hacía llamar Vigilante, decidió ir más allá. Era un hacker, alguien acostumbrado a descifrar los secretos de la internet profunda. Rastreó los orígenes del reto de medianoche hasta una cuenta creada en 2021, con el nombre Espejo Vacío. La cuenta era un enigma, no tenía foto de perfil, no tenía nombre real, solo videos de espejos grabados en habitaciones oscuras. Los subtítulos eran crípticos. ¿Has mirado demasiado tiempo? Ellos siempre están ahí. No apagues la luz. Vigilante descargó uno de los videos y lo analizó cuadro por cuadro. Lo que encontró lo dejó helado. En un solo frame apenas visible, había una frase escrita en letras minúsculas, en un rojo tan oscuro que parecía sangre seca. Te estamos viendo. Vigilante compartió sus hallazgos en foros oscuros de internet, lugares donde los conspiracionistas y los curiosos se reunían para descifrar lo inexplicable. Otros usuarios comenzaron a reportar experiencias similares. Una mujer de Ciudad de México dijo que, después de intentar el reto, recibió mensajes de una cuenta sin nombre. Los mensajes contenían videos de ella misma, grabados desde ángulos imposibles, desde el techo de su habitación, desde el interior de su armario, desde detrás de su espejo. Un joven de Oaxaca juró que vio su propio reflejo sonreír en el espejo, aunque su rostro estaba serio. No era mi sonrisa, escribió. Era como si alguien más estuviera usando mi cara. Lo más aterrador vino de otro hacker, conocido en los foros como Cazador. Analizó el código fuente de TikTok y encontró algo que no podía explicar. Había una falla en el algoritmo, una línea de código que parecía activar la cámara frontal de los celulares, incluso cuando la app estaba cerrada. No era un error común, no era algo que pudiera explicarse con un descuido de los programadores. Era como si alguien o algo hubiera diseñado esa función a propósito. Es como si la app estuviera viva, escribió Cazador en un post que borró horas después. Nos está observando todo el tiempo. Mientras tanto, en Michoacán, la familia de María no se rendía. Su madre, doña Elena, una mujer devota que siempre llevaba un rosario en la mano, estaba convencida de que algo sobrenatural se había llevado a su hija. Contrató a un sacerdote, el padre Ignacio, conocido en el pueblo por realizar exorcismos y bendiciones en casas donde algo no estaba bien. El padre Ignacio entró a la habitación de María con un crucifijo en la mano
y un frasco de agua bendita. Cuando retiró la sábana que cubría el espejo, sintió un frío que no podía explicar. Este espejo no está bien, dijo con la voz temblorosa. Hay algo dentro de él. Intentó bendecirlo, pero el agua bendita parecía evaporarse antes de tocar el cristal. Doña Elena insistió en que rompieran el espejo, pero el sacerdote se negó. Si lo rompemos, dijo, podríamos liberar lo que está dentro. Un año después de la desaparición de María, algo nuevo sacudió la internet. Un video apareció en su cuenta de TikTok, aunque había sido desactivada meses atrás. No tenía sonido, solo mostraba a María sentada en la misma habitación, mirando directamente a la cámara, pero algo estaba mal. Sus ojos eran diferentes, vacíos, como pozos sin fondo. Su piel parecía demasiado pálida, casi translúcida. En el fondo, la figura estaba ahí, pero ahora estaba más cerca, con sus largos brazos casi tocando los hombros de María. El video terminaba con un primer plano de su rostro, y por un solo segundo, sus ojos brillaron con la misma luz blanca y fría que los de la figura. Nadie sabe qué le pasó a María. Su cuenta fue desactivada de nuevo, pero los videos del reto de medianoche siguen apareciendo, como fantasmas digitales que se niegan a desaparecer. Surgen en cuentas aleatorias, a horas extrañas, con subtítulos que parecen burlarse. Inténtalo, no es solo un juego, pero ahora sabes que no es un juego. Hay algo en TikTok que no podemos entender, algo que usa la plataforma como una puerta, como un espejo, que refleja lo que no queremos ver. Algo que está esperando que abras la app a medianoche, que apuntes tu cámara a un espejo, que lo invites a entrar. Entonces dime, ¿crees que esto es solo una historia? ¿O será que mientras escuchas esto, algo te está observando? ¿Ya miraste al espejo hoy? ¿Sentiste ese escalofrío en la nuca? Ese presentimiento de que no estás solo. Si alguna vez hiciste el reto de medianoche, o si algo extraño te pasó en TikTok, déjalo en los comentarios en Quiero Saber. Y si esta historia te puso la piel de gallina, suscríbete al canal, pero ten cuidado, porque a veces lo que ves en la pantalla no es solo un reflejo, a veces es algo que te está mirando de vuelta.